quiero centrarme en un punto. Hablamos del Poder Judicial como un ente importante. ¿Qué tanto, a tu punto de vista? Porque además el presidente decía ayer, por eso hay que estar muy atentos de lo que diga el 5 de febrero al final, cuál va a ser la propuesta. Ha estado dándonos como idea de cómo va a estar esta propuesta, porque él hablaba de que viene una reforma a los 32 estados, a las 32 entidades federativas. Lo que está planteando es que no solamente se reforme el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia, sino que los poderes judiciales de cada uno de los estados. ¿Crees que tenga que ver también con la parte de la seguridad y qué tanto al reformar el Poder Judicial, no solo el federal, sino el de los estados, el de las 32 entidades, esto ayudaría también a ir pacificando más al país? ¿Qué como factor para poder pacificar al país, qué tanto juega el poder transformar o no al Poder Judicial, no solo de la Suprema Corte de Justicia, sino de los 32 estados? Bueno, justo te lo comentaba hace un momento, o sea, un aspecto crucial, ¿no?, de esta elección es ganar en ciertas entidades claves, conseguir la mayoría calificada en las cámaras del Congreso, porque eso nos permitiría justamente reformar profunda, ¿no?, exhaustivamente a ese único poder que está, pues, más o menos intocado desde que comenzó el gobierno de la Cuarta Transformación. Eso sería fundamental. Bueno, inclusive ya lo hemos platicado en otras oportunidades. O sea, hemos dicho que es virtualmente imposible que se consiga afianzar un proceso de paz sin la sincronía entre todos los poderes, ¿sí?, de la Unión. O sea, evidentemente el único de esos tres poderes que está fuera de los marcos de referencia ética y política en el presente, pues es el Poder Judicial. La propuesta del presidente ha sido, pues, que se elijan de manera democrática a jueces, magistrados. Por ahí hay un debate acerca de si, pues, efectivamente es factible, es deseable. Hay muy pocas experiencias en ese tenor, cerca de 3 o 4 en todo el mundo. Una de ellas es Bolivia, algunos estados en Estados Unidos, pero pues sería, pues, una manera inclusive de ponernos a la vanguardia de muchos aspectos, que es lo que hemos estado haciendo inclusive en los últimos seis años, ¿no? Como, sí, por ejemplo, hoy estaba viendo el tema de la apelación que gana el gobierno de México en una corte de Estados Unidos para que proceda, ¿no?, la demanda contra las armerías estadounidenses que diseñan armas exclusivamente para uso de organizaciones criminales, ¿no? O sea, imagínate, digamos, cómo podríamos avanzar en materia de pues sí, de juicios internacionales. O sea, creo que sería una sacudida muy, muy importante en el mundo, que pudiéramos dominar, ¿no?, controlar el flujo de armas a través de una demanda de un gobierno a una serie de entidades privadas, ¿no?, que se dedican al diseño y comercialización de armas. La acusación de México básicamente va en el tenor de que ha sido por esa negligencia que han cruzado, ¿no?, indiscriminadamente armas de norte a sur. Y pues según las estimaciones más conservadoras, son cerca del 70% de las armas que se usan en México, para matar personas provienen de Estados Unidos. Me parece conservadora la cifra. Tan solo en el corredor de la frontera sur de Estados Unidos y norte de México hay cerca de 10,000 armerías, ¿no? Es muy fácil traficar legal e ilegalmente armas de Estados Unidos a México, y eso es básicamente lo que ha alimentado pues a la delincuencia organizada en México. Y otro aspecto que es crucial, pues es digamos, en relación con el Poder Judicial, pues el hecho de desactivarlo como fuerza opositora, pues es también un aspecto muy importante en relación con la posibilidad de que se presente un lawfare, ¿no?, una guerra judicial con fines políticos, porque como bien sabemos, pues son básicamente los medios de comunicación, el Poder Judicial,
los que impulsan esa modalidad de golpe de Estado técnico, si tú quieres, en América Latina. Acá lo que me preocupa es que en materia de medios, o sea, fíjate, si conseguimos impulsar esa reforma profunda del Poder Judicial, el tema de los medios sigue allí, ¿no? Puedes decir, bueno, sí, ya no tendría esa alianza tan orgánica con uno de los poderes, pero pues sigue siendo fundamental, ¿no? O sea, la prensa, los medios de comunicación. Y bueno, de hecho, regresando a lo que estábamos comentando, si te das cuenta, todas las notas de la prensa nacional, inclusive la de habla hispana en Estados Unidos, ojo allí, que yo la he estado siguiendo, pues están volcados a cubrir la violencia en México. Sí. Está muy claro que lo que intentan es pues enlodar el proceso del 24, presentando amarillistamente pues, situaciones de violencia en el país, ¿no? Están montadas en esa táctica de guerra sucia, ya lo dijo el presidente, ¿no? Y digo, no es por presumir, pero creo que nosotros lo dijimos antes aquí así de manera explícita, sin empachos, ¿no? Recuerdo muy bien que pues, fue por propuesta, iniciativa tuya, que intentáramos analizar cómo la derecha mexicana podía acudir al narcotráfico para desestabilizar, o a las organizaciones criminales para desestabilizar al gobierno de la 4T y al país. Ahora el diagnóstico está clarísimo y ya a la vista de todos, ¿no? O sea, claro, la derecha, digamos, lo que tú dices, o sea, la derecha acudió a la guerra, porque es eso esencialmente, para conservar el poder en el 2006, ¿sí? Y en el 2024 acude otra vez, ¿no? a los señores de la guerra para intentar descarrilar, ¿no? al gobierno de la transformación. Y bueno, después de aquel incidente, recordarás, en el Estado de México, en Texcaltitlán, pues salió Aguilar Camín, ¿no? a confirmar eso que hasta ese momento pues era, si tú quieres, apenas una sospecha, ¿no? Y lo dijo con todas sus letras, casi como prescripción o consigna, ¿no? O sea, que solo una catástrofe social podía pues ayudar a revertir las tendencias electorales, ¿no? Entonces, digamos, lo único que podemos esperar en estos próximos meses pues es esa cobertura inflada, ¿no? Tóxica, descontextualizada, sensacionalista de la violencia en el país. Y fíjate, curiosamente está sincronizada. Yo sé que muchos no ven los debates y menos de las primarias del Partido Republicano. Yo me aventé por ahí un par, pero están en sintonía con las primarias de ese partido. ¿Sí? Con los debates en todas las ocasiones, digamos, con excepción de Nikki Haley, que es la única que permanece en la carrera, ¿no? Junto con Donald Trump. Sí. Todos los aspirantes, empezando evidentemente por el señor Trump, han deslizado esa idea de invadir militarmente a México con la excusa de los cárteles de la droga, ¿no? Sí, claro. Además, ahí es un gran tema ese también. No quiero desviarme porque lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, me parece que es uno de los experimentos de esta posibilidad, ¿no? Porque con lo que pasa en Ecuador, al ya desde la presidencia de la República decir que sí son entes terroristas, ya hay una intención de Estados Unidos de ayudar. Ya sabemos cuáles son y de qué tipo son las ayudas de Estados Unidos en este tipo de operaciones. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, quiero, para ir finalizando, lanzar dos provocaciones que me parece que son pertinentes e importantes. A ver qué es lo que tú piensas y que puedas desarrollar ambos planteamientos provocadores. El primero es García Luna como un factor de entender la violencia. ¿Qué tanto le hace falta a nuestro país el tener toda la información que García Luna puede tener, de lo que pueda hablar García Luna, para poder de ahí desarrollar mucho de lo que se tejió como una estrategia del crimen organizado que utilizaba las instituciones de seguridad, que se planeaba desde las instituciones de seguridad pública, la forma, la distribución, la ayuda, el apoyo, la transportación de la droga, los cárteles, las personas, todos los que operaban. Y qué tanto ese factor García Luna podría ser interesante y revelador hacia una posibilidad de entender cómo está en este momento el crimen organizado, de sus operaciones, de sus formas, de sus maneras, de qué tanto tuvo también ese arraigo en la parte política, con qué personajes, con qué gobiernos, con qué entidades. Eso por un lado. O no, o definitivamente no es necesario el que se tenga o que García Luna hablara y dijera toda la verdad y dijera todos los detalles
que necesitamos entender y que necesitamos escuchar. Eso es uno. Y lo otro, el crimen organizado presionando justamente para regresar al pacto nacional. O sea, no solo es cuál es el objetivo central de que el crimen organizado en muchas entidades, como tú dices, en estas que se concentran de manera típica la violencia, están intentando dar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Por un lado, están entrando, como yo planteo en una hipótesis, que están entrando en una campaña paralela, porque políticamente no hay viabilidad electoral para que Xóchitl y los que representan, los partidos que la representan, crezcan en las elecciones. Entonces, a través de la violencia, ejercer el debilitamiento del voto para que no se logre el segundo piso de la transformación, con todo lo que esto significa. Y por otro lado, si también están ejerciendo esa presión para regresar con un pacto nacional que, como tú bien lo apuntas, termina ese pacto nacional a partir de 2018, ¿no? O sea, se quedan con un pacto municipal, tal vez, con un pacto estatal en muchos casos, con todo lo que esto conlleva, porque ahí el pacto con un presidente municipal o con un gobernador significa también con jueces, incluso con medios de comunicación, no hay que tenerle miedo a decirlo, con muchos factores sociales, con un arraigo social importantísimo y entonces, y económico además. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el mensaje que está mandando el crimen organizado? Regresar ese pacto, que la siguiente presidenta de la República no llegue con la contundencia para hacer grandes transformaciones al Poder Judicial, por ejemplo, solo como uno de los apartados importantes que se están impulsando con el Plan C. Estos dos planteamientos, ¿qué piensas?